Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación extendieron para el jueves el debate en torno a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Lo que analizan, como veíamos, es la acciones promovidas en contra de 3 artículos de dicha legislación que exige a las personas que quieran hacer una marcha avisar con anticipación, con 48 horas de anticipación, que prohíbe el bloqueo de vías primarias, que condiciona que las marchas deben ser perfectamente lícitas. Los ministros están divididos en torno al proyecto que elaboró Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y que propone aclarar que el aviso es una autorización y que por tanto el hecho de no presentarlo no permite a la autoridad disolver una marcha ni la exime de su obligación de proteger a manifestantes y terceros afectados. Para hablar de este tema, le agradezco a Leopoldo Maldonado de Artículo 19 y a Gonzalo Espina, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, que nos acompañen esta noche. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por el espacio, Olivia. Muchas gracias. A ver, Gonzalo, ¿por qué la Ciudad de México necesita una ley de movilidad como la que se está discutiendo ahora en la Suprema Corte? Bueno, lo que nosotros estamos viendo en esta ciudad es totalmente un caos. Por eso, esto es un tema añejo, ¿no? Que ya lleva bastante tiempo aquí, es una problemática de la Ciudad de México. En ningún momento se está prohibiendo que las personas se puedan manifestar, sino que sea de forma ordenada y sin atacar los derechos también a las demás personas a circular, a llegar sus trabajos y sin privarlos también de estos temas que ha quejado y han tenido también, por decir, se ha manifestado la Coparmex en estos temas, ¿no? Que afectan la economía de la Ciudad de México. Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, organización que forma parte además de un frente por la libertad de protesta y que se han expresado abiertamente en contra de esta ley de movilidad. ¿Por qué ustedes consideran que viola derechos humanos? Porque en los hechos, el artículo 212 de la Ley de Movilidad, que es el que quedó pendiente su discusión para el jueves, además del el resto de los 2 artículos, establece que el aviso previo puede constituir un permiso al poner la condicionante de que sea un fin perfectamente lícito. En este sentido, incluso se ha pronunciado la Relatoría de la ONU sobre el derecho de reunión pacífica y de libertad de asociación al decirle a la Corte, en una opinión técnica que allegó sobre la ley de movilidad precisamente, que estos artículos violaban tratados internacionales de derechos humanos, situación que robustece la posición de las organizaciones que estamos precisamente incidiendo para que se declare la inconstitucionalidad de esta ley que efectivamente establece límites desproporcionados en contra de los derechos de libre expresión, manifestación, reunión pacífica y asociación. Gonzalo Espina, ¿qué respondes a esto? Bueno, que en ningún caso están violando estos derechos. La gente puede manifestarse de forma libre. Lo único que se busca es ordenar estas marchas. Obviamente teniendo esto lo vemos en países europeos tales como España, donde precisamente se da este aviso y se dice por dónde se pueden manifestar y por dónde no. Porque también recordemos que las personas que van a trabajar, las personas que no tienen que ver nada con estas marchas, pues también tienen derechos. Y eso son lo que nosotros estamos defendiendo, el derecho de otras personas, que es la mayoría la que se ve afectada en este tema de marchas. ¿Cómo definir, Gonzalo, que una marcha, que una manifestación es completamente lícita, por ejemplo? No, pues por supuesto que las marchas deben ser lícitas. Eso, pues cualquier conducta delictiva pues, está reprochada. En este tema no se está definiendo que sean lícitas o no. O sea, pues, la gente se puede asociar. El tema es que no afecten los intereses de terceros, como lo hemos visto en la Ciudad de México y en otras entidades del país. Leopoldo Maldonado, ¿qué hacer con este tema que siempre pues genera mucho debate, las afectaciones a terceros por parte de marchas o manifestaciones? ¿Qué dices al respecto? Pues en ese sentido, como lo ha determinado el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU, el relator, al que mencioné hace un rato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad de armonizar los derechos es sobre la autoridad. Es decir, las sanciones contra los particulares que cometan actos ilícitos, pero ojo, que cometan actos ilícitos, no que haya una presunción de ilicitud. El tema es que todas las marchas y toda manifestación goza de una presunción de legitimidad y de licitud. Lo que pasa con la ley de movilidad es al revés. Se tiene que demostrar la licitud de la marcha y eso es sumamente preocupante en un país como hemos visto con el caso de Noé Zabaleta, donde el estado de la libertad de expresión pues es sumamente preocupante, ¿no? Se está atacando la libertad de expresión desde diferentes frentes y aquí lo que se está estableciendo un mecanismo de censura previa, porque hay que demostrar previamente que hay un fin perfectamente lícito. La ONU es clara.
todas las manifestaciones gozan de una presunción de licitud, no al revés. Leopoldo, ¿por qué no estar de acuerdo en que se prohíba bloquear vías primarias? Habrá muchas personas que digan, bueno, por lo menos eso estaría bien porque así podríamos circular mejor en todo caso, a pesar de que hubiera movilizaciones. Precisamente lo que establece, lo que debería de establecer la ley es un mecanismo de armonización para que los derechos de terceros no se vean afectados. Es decir, las autoridades encargadas del tránsito deberían de establecer vías alternas para que esto pueda realizarse de manera fluida, se pueda garantizar la libertad de tránsito. Hay que recordar aquí que la libertad de tránsito es de las personas, no de los automóviles. La propia Suprema Corte ya lo estableció hace algunos años. Entonces es muy importante aquí que ningún derecho es absoluto, efectivamente, ni la manifestación ni el libre tránsito. Aquí corresponde armonizar derechos estableciendo las medidas menos gravosas para los derechos que eventualmente pudieran entrar en pugna. Pues les agradezco a los dos, se nos terminó el tiempo, muchas gracias, fue muy útil escuchar los puntos de vista de ambos. Gracias, Gonzalo Espina Miranda, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea. Gracias, Leopoldo Maldonado, abogado de Artículo 19. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues el debate sobre este tema de la ley de movilidad va a continuar el jueves en la Suprema Corte.